Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a continuar con el segundo de 3 videos de proteínas. Es una ocasión especial porque nos visita a este canal mi amigo y colega, químico farmacéutico biólogo José Luis Vila Lascano, que esperamos no sea la primera vez, que siga viniendo muchísimas veces. Bienvenidos, aquí estamos para servirte y esperamos que después de este video pensemos en hacer otro video de una de las mejores carreras que hay, que es QFB. Muchas gracias, profe, claro que sí. Mientras usted me invite, yo con gusto vengo. Aquí estamos. En esta ocasión va a tratar el tema de proteínas, va a hablar de la clasificación de proteínas, de la clasificación de aminoácidos, de algunas enfermedades que alteran a las proteínas y los alimentos que son ricos en proteínas. Comenzamos. Las proteínas. Como vimos en el video anterior, las proteínas son unas macromoléculas las cuales están constituidas por unos compuestos más sencillos llamados aminoácidos, que están compuestos a su vez por un grupo amino, un grupo carboxilo, una molécula de hidrógeno y una cadena lateral o un radical que se representa con la letra R. Esta siempre es una variable y cambia en cada aminoácido, lo cual nos ayuda a poder clasificar a los aminoácidos en base a sus características y a su estructura química. Como dijimos, los aminoácidos se pueden clasificar en base a la cadena lateral. En ellos tenemos, por ejemplo, a los aminoácidos polares, los cuales contienen en su cadena lateral o radical una molécula o unas moléculas de oxígeno, los cuales los hacen solubles en agua, por eso se llaman polares. ¿Cuáles son esos aminoácidos? Los tenemos aquí en la imagen. Ellos siempre van a tener en su cadena o radical una molécula de oxígeno, lo cual les va a permitir crear puentes de hidrógeno con las moléculas de agua y así poder ser solubles. Otra clasificación que tenemos son los aminoácidos no polares, los cuales no contienen oxígeno en su cadena o radical, por lo tanto no van a ser solubles en agua, sino que van a ser hidrófobos. ¿Qué aminoácidos son esos? ¿Cuáles son aminoácidos no polares? Los tenemos aquí en la imagen. Otra clasificación son los aminoácidos básicos, aquellos que van a tener en su cadena o radical un grupo amino, los cuales les va a conferir tener un pH más alcalino. ¿Y qué aminoácidos son esos? Aquí tenemos la imagen de cuáles son los aminoácidos básicos. Tenemos también aminoácidos ácidos, los cuales ahora van a tener en su cadena lateral o en su radical un grupo carboxilo. ¿Cuáles son estos? Aquellos como el ácido glutámico y el ácido aspartico. Por último tenemos también en esta clasificación otros aminoácidos que son los aminoácidos aromáticos, los cuales siempre en su cadena lateral o en su radical van a tener un anillo aromático o benceno. Estos aminoácidos son aquellos que podemos ver en la imagen. Recuerda que la clasificación más importante de aminoácidos es aquella que nos divide en aminoácidos esenciales y aminoácidos no esenciales. Aminoácidos esenciales tenemos 9 y 11 aminoácidos no esenciales. Si no sabes cuáles son cada uno, te invito a que veas el video anterior subido a este canal del Profe Poncho. Ahí explica cuál es cada uno de esos aminoácidos. Continuando ahora con la clasificación de las proteínas, encontramos que las proteínas se pueden clasificar de varias maneras, principalmente en 4. Las proteínas se pueden clasificar dependiendo de su naturaleza química, dependiendo de su forma, dependiendo de su estructura o de su función. Empezando por lo que son la clasificación de proteínas en base a su naturaleza química, encontramos proteínas simples, proteínas conjugadas y proteínas derivadas. ¿Cuáles son las proteínas simples? Proteínas simples, como su nombre lo dice, son aquellas que están compuestas únicamente por cadenas polipeptídicas, una gran cadena de aminoácidos
unidas por enlace peptídico. ¿Qué ejemplos de proteínas simples conocemos? Tenemos a la insulina, una hormona proteica que regula lo que es los niveles de glucosa en sangre, el colágeno, la proteína más abundante en el cuerpo que la encontramos en muchísimos tejidos, el fibrinógeno, que es una proteína indispensable en el proceso de coagulación. Ahora, aparte de las proteínas simples, encontramos también proteínas conjugadas. Como su nombre lo dice, las proteínas conjugadas van a estar integradas por una parte proteica y una parte no proteica, a la cual vamos a llamar grupo prostético. ¿Y cuál es la definición en sí de grupo prostético? Bueno, un grupo prostético es un compuesto no aminoacídico que va a formar parte de una proteína conjugada. En palabras más sencillas, una proteína conjugada siempre va a estar integrada por una parte o por una cadena de aminoácidos, una parte proteica y una parte no proteica, algo que no tiene que ver con una cadena de aminoácidos, la cual se va a llamar siempre grupo prostético. Aquí es donde entran las fosfoproteínas, un ácido fosfórico unido a lo que es una cadena de aminoácidos, una parte proteica, las glucoproteínas, donde son los glúcidos unidos a proteínas, las lipoproteínas, lípidos unidos a proteínas, y las cromoproteínas. El ejemplo más sencillo para poder entender las proteínas conjugadas es la hemoglobina. Sabemos que la hemoglobina es esa proteína que se encuentra en la sangre, que es la especialista en transportar oxígeno a todas las células de nuestro cuerpo. Pero ¿cómo está constituida esa proteína conjugada? La hemoglobina tiene una parte globular, una parte proteica, pero a su vez tiene un grupo hemo, el cual es el grupo prostético de esta proteína. Ese grupo prostético está integrado por un ion ferroso y un anillo aromático llamado porfirina. Nada que ver con una parte proteica, sin embargo, está unido a esa parte proteica, la cual va a ser o va a formar a la proteína llamada hemoglobina. Por último, encontramos a las proteínas derivadas. Las proteínas derivadas son aquellas que surgen a partir de la reacción de hidrólisis o reacciones enzimáticas de las proteínas conjugadas o de las proteínas simples. Ejemplos de ellas, aquí encontramos a la triple P, las proteosas, las peptonas y los péptidos. Continuando con la clasificación de las proteínas, ahora vamos a verlas en base a su forma. En base a la forma, las proteínas las podemos clasificar como proteínas fibrosas o proteínas globulares. Las proteínas fibrosas tienen la característica de que son insolubles en agua. Son moléculas alargadas y generalmente tienen una función estructural. ¿Qué proteínas tienen forma fibrosa? Aquí encontramos nuevamente al colágeno, que lo encontramos en piel, huesos, cartílagos, miosina y actina. Ahora, las proteínas de forma globular o proteínas globulares tienen la característica de ser esféricas. Estas sí son solubles en agua, son de mayor complejidad estructural y como ejemplo tenemos a la hemoglobina, tenemos a la albúmina, una proteína que se crea o se sintetiza en el hígado y que es la más abundante en la sangre y tiene una función muy importante de transporte. Tenemos también lo que es a las inmunoglobulinas o también llamadas anticuerpos, que también tienen esta forma globular. Y para todos aquellos chicos gym ya han de conocer también a lo que es la caseína. La caseína, una proteína que sirve para la reconstrucción y el mantenimiento de la masa corporal o de la masa muscular, también tiene esta cualidad o esta característica de tener una forma globular. Todas las enfermedades donde se vean afectado el hígado y el riñón o los riñones nos van a producir problemas en los niveles adecuados de proteínas. Por ejemplo, un hígado cirrótico nos va a producir un problema en la síntesis de albúmina
y en su funcionamiento adecuado de transporte. Una diabetes mal controlada nos va a derivar en un problema en la filtración de la orina en los riñones, lo cual nos puede desencadenar algo que se llama proteinuria, que es la presencia de proteínas en la orina, lo cual es un indicador muy importante para decir que podemos tener un mal funcionamiento de nuestros riñones, una insuficiencia renal. Ahora, hay enfermedades proteicas que son de carácter hereditario. La más conocida es la anemia de células falciformes, en la cual hay una mutación en el acomodo de la secuencia de los aminoácidos que integran a la hemoglobina. En ella, un mal acomodo de la secuencia de los aminoácidos deriva en que los eritrocitos no tengan la forma de dona ya conocida, sino que presenten una forma totalmente irregular, como lo estamos viendo en la imagen. Un eritrocito con una forma que no es la adecuada va a propiciar que tenga un mal funcionamiento en el transporte del oxígeno. Con todo lo dicho anteriormente, hemos visto que las proteínas son muy importantes. Entonces te has de preguntar, ¿qué alimentos son ricos en proteína? Tenemos una gran variedad de alimentos, tanto de origen animal como de origen vegetal, que nos pueden aportar una gran cantidad de proteínas. Tenemos, por ejemplo, carnes rojas, como la carne de res, carne de cerdo, de ternera, carnes blancas, como la de pollo, la de pavo, pescado. Tenemos también leche y sus derivados, huevos, soya, arroz, cereales como el trigo y las lentejas. Todo estos tipos de alimentos nos proporcionan proteínas de alta calidad y que son de gran interés para el cuerpo humano. En el próximo video se hablará sobre digestión y absorción de proteínas, un tema un poco más complejo. Para eso es necesario comprender y conocer ciertos conceptos y definiciones, como por ejemplo lo que es un zimógeno o proenzima también llamada. Un zimógeno o proenzima es una enzima que se encuentra en estado inactivo. Otra definición también es lo que es una endopeptidasa. Las endopeptidasas son un grupo de enzimas que van a acortar literalmente a la cadena de las proteínas justamente por la mitad. Tenemos también a las exopeptidasas. Las exopeptidasas van a ser otro grupo de enzimas que van a cortar a las cadenas de aminoácidos por los extremos, ya sea por el extremo amino o por el extremo carboxilo. Si la exopeptidasa corta por el extremo amino, estamos hablando de una aminopeptidasa. En cambio, si la exopeptidasa está cortando por el extremo carboxilo, estaremos hablando de una carboxipeptidasa. Muchísimas gracias, amigo Vila. Un gustazo. Por venir. Gracias por la explicación, gracias por la ayuda. Esperamos verte en otra ocasión en un nuevo video. Muchísimas gracias. Claro que sí, maestro, aquí estamos. Mientras usted me invite, como dije, yo vengo. Hasta aquí el video de hoy, esperemos que te haya gustado. Si tienes dudas, escríbelo en los comentarios y con gusto te responderemos. No olvides darle like a la página y suscribirte al canal del Profe Poncho. Nos vemos en la próxima.